¿Qué hay detrás del mito de Atlántida, la misteriosa isla sumergida? La fascinación por esta civilización perdida ha perdurado durante milenios, intrigando a historiadores, arqueólogos y aventureros por igual. La mención más famosa de Atlántida proviene del filósofo griego Platón, alrededor de los 360 a.C., en dos de sus diálogos, Critias y Timeo. En estos textos, Platón describe una tierra vasta y fértil llamada Atlántida, ubicada más allá de las columnas de Hércules, generalmente identificadas con el Estrecho de Gibraltar. En este video exploraremos los misterios, teorías y leyendas sobre Atlántida, una civilización que, según se dice, floreció antes de desaparecer alrededor de los 10.000 a.C. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Platón afirma que su conocimiento sobre Atlántida proviene de Solón, un legislador y filósofo ateniense que, alrededor del 600 a.C., conoció en Egipto la historia de una gran civilización que había existido 9.000 años antes. Este relato fascinó a Platón, quien decidió preservarlo en sus escritos. Según Platón, la isla de Atlántida era una vasta extensión de tierra, rica en recursos naturales y especialmente en metales, incluido el misterioso Orichalcum. La capital de Atlántida estaba situada en la costa sur de la isla y estaba conectada al mar por un inmenso canal. La ciudad tenía una forma circular, con 3 anillos concéntricos separados por fosos, y la ciudadela interior tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, mientras que toda el área amurallada medía 23 kilómetros. En la isla central se encontraba el Palacio de los Reyes y el templo principal de Atlántida. Platón describe que los atlantes poseían una cantidad de riquezas inimaginable y es poco probable que otra civilización haya alcanzado tal nivel de prosperidad. Sin embargo, la grandeza de su imperio no evitó su destrucción. En Las Leyes, otro de sus diálogos, Platón menciona que Atlántida fue destruida en un solo día y una noche debido a un evento catastrófico, seguido por una larga era oscura en la que se perdieron todas las artes y las ciencias. Aunque el relato de Platón proporciona información intrigante, aún no nos brinda datos suficientes sobre la ubicación exacta de Atlántida. Para obtener más detalles, los investigadores recurren a la geología y la oceanografía, así como al estudio de la evolución de los océanos del mundo. Una teoría popular sugiere que Atlántida era un continente volcánico ubicado en la región de la dorsal mesoatlántica, conectado a Europa, África y América del Norte por puentes terrestres temporales. Atlántida habría tenido su mayor expansión territorial desde hace 23 hasta 5.3 millones de años, formando una masa terrestre casi continua que se extendía desde los Apalaches hasta la punta sur de África. Sin embargo, hasta su desaparición, Atlántida existió como islas separadas, una isla del norte, Poseidonis, y una isla del sur, Datia. La isla del norte de Poseidonis aún existió como una masa terrestre sustancial hasta la última era del hielo, cuando se hundió debido a movimientos tectónicos y un aumento general en el nivel del mar global. Una hipótesis interesante y esotérica sobre el origen de Atlántida proviene de Ismael Pérez, autor de Nuestro origen cósmico. Pérez afirma que Atlántida fue creada por seres humanoides de las Pléyades en la quinta dimensión, quienes lograron integrar y mantener el equilibrio entre los mundos espiritual y material, alcanzando un alto desarrollo tecnológico en armonía con lo espiritual. La civilización anterior, Lemuria o Mu, estaba altamente concentrada en lo espiritual, pero comenzó a perder contacto con la realidad física. Atlántida fue la solución para conectar las dimensiones bajas con las altas e integrar las dos polaridades. Según las enseñanzas esotéricas y la teosofía, la humanidad se desarrolla a través de 7 grandes ciclos evolutivos llamados razas raíces. Atlántida fue la 4ª raza raíz y la primera raza verdaderamente humana y terrestre.
Elena Blavatsky, mística y ocultista rusa, describe a la cuarta raza raíz como gigantes. Aunque sus cuerpos eran de menor altura en comparación con los de los lemurianos, eran relativamente más altos que nosotros, lo que dio origen a leyendas de cíclopes y titanes. En principio, los atlantes poseían un tercer ojo desarrollado durante la raza lemuriana, con funciones espirituales. Con el tiempo, sin embargo, este tercer ojo desapareció gradualmente debido a la materialidad y corrupción de la humanidad. Edgar Cayce, el famoso psíquico y sanador, también habló de la vida en Atlántida. Según Cayce, los atlantes obtuvieron poder del gran cristal del sonido y de la división del átomo. La energía que fluía del cristal permitía a los atlantes disfrutar de viajar por el aire, el agua y bajo el mar, la transmisión de voz a larga distancia y los beneficios de los láseres. Sus habilidades altamente desarrolladas les permitían obtener energía de una amplia variedad de fuentes, incluido el sol, la mente, el campo magnético de la Tierra y el sonido. Las lecturas de Cayce describen el primer cristal importante en Atlántida como la piedra Tuaoi, un gran trozo de cuarzo que amplificaba la luz solar para mejorar la meditación, la contemplación y la comunicación con el mundo espiritual. Después de miles de años, los atlantes perfeccionaron el gran cristal, que cuando se controlaba adecuadamente, magnificaba y dirigía la energía que recogía. Este cristal proporcionaba una fuente de poder infinito, permitiendo a los atlantes vencer la gravedad y transmitir energía de forma inalámbrica. Algunos sugieren que los cristales de Atlántida podrían estar relacionados con los misterios del Triángulo de las Bermudas, donde se han reportado numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Si estás disfrutando de este fascinante viaje a través del tiempo y los misterios de Atlántida, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir los secretos de esta civilización perdida. Según Platón, la isla desapareció en un solo día y una noche debido a un evento catastrófico. Muchos creen que esta catástrofe fue un gran terremoto seguido por un tsunami que sumergió la isla. Otros sugieren que los propios atlantes provocaron su extinción al abusar de su avanzada tecnología. Según Cayce, Atlántida desapareció en 3 catástrofes separadas alrededor de los 50.000 a.C., 28.000 a.C. y 10.000 a.C., con la última destrucción marcada por enfrentamientos entre 2 facciones, los hijos de la ley del Uno y los hijos de Belial. Matías de Estéfano, un niño índigo que recuerda su vida pasada en la colonia atlante de Kem, la actual Egipto, ofrece una perspectiva diferente. Según él, Atlántida fue construida en el 16.000 a.C. por los Aesir, una raza de gigantes extraterrestres también conocidos como los Anunnaki. Los Aesir llegaron a la Tierra buscando un lugar para vivir y para extraer metales preciosos y se establecieron en el Medio Oriente, donde llevaron a cabo experimentos de ADN con la gente de la Tierra para crear la forma de vida óptima para el planeta. Los descendientes de los Aesir y los humanos fueron los atlantes, quienes preservaron el conocimiento de los seres estelares y guiaron al resto de la humanidad. En algún momento, ocurrió una división entre los atlantes. Una parte comenzó a buscar la dominación sobre todo el planeta, abusando de la tecnología que habían creado y causando un cataclismo. Algunos dicen que un cambio de polos, otros dicen que dirigieron armas de energía hacia sí mismos, lo que provocó que el continente se hundiera. Este evento marcó el comienzo de un periodo de oscuridad en la conciencia humana, donde se perdieron muchas habilidades energéticas. Según Rudolf Steiner, los atlantes fueron los primeros en descubrir cómo convertir la fuerza vital en una fuerza aplicable para propósitos tecnológicos. Esta fuerza, conocida como Vril en tiempos antiguos, permitía a los atlantes controlar el tiempo, manipular la materia, invertir la gravedad y proporcionar energía ilimitada.
Con el Vril, los atlantes podían realizar proezas que parecían milagrosas, como volar y transmitir energía de forma inalámbrica. La historia de Atlántida ha inspirado numerosas teorías y leyendas a lo largo de los siglos. Se ha sugerido que la isla griega de Santorini podría haber sido la inspiración inicial debido a una gran erupción volcánica que destruyó un asentamiento minoico y causó un tsunami devastador. Aunque nunca se sabrá con certeza qué inspiró la historia de Atlántida, el legado de esta civilización perdida sigue vivo en la literatura, la arqueología y el esoterismo. Una de las teorías más persistentes sobre la inspiración para la Atlántida de Platón se centra en la isla de Santorini, antigua Tera, ubicada en el mar Egeo. Esta isla fue el escenario de una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia registrada, alrededor del año 1600 a.C. La erupción de Tera fue tan devastadora que destruyó gran parte de la civilización minoica, una cultura avanzada que floreció en la isla de Creta, cercana a Santorini. El cataclismo causó un colapso en el centro de la isla, creando una caldera sumergida y generando tsunamis que afectaron a las áreas circundantes. Esta erupción pudo haber sido lo suficientemente significativa como para ser recordada y transmitida a través de generaciones y eventualmente incorporada en las leyendas y mitos griegos. Platón pudo haber utilizado estos relatos antiguos de un cataclismo real para construir su historia de Atlántida, una civilización avanzada que fue destruida repentinamente por un desastre natural. La civilización minoica es otra candidata plausible para la inspiración de Atlántida. Los minoicos eran conocidos por su arquitectura avanzada, sistemas de escritura, comercio extenso y una sociedad sofisticada. Sus palacios, como el famoso Palacio de Knossos en Creta, eran estructuras complejas con sistemas de plomería avanzada, frescos coloridos y espacios rituales intrincados. La caída repentina de esta civilización, posiblemente debido a la erupción de Tera y sus consecuencias, puede haber alimentado las historias de una civilización avanzada que desapareció de manera catastrófica. Las historias de grandes inundaciones y civilizaciones perdidas son comunes en muchas culturas alrededor del mundo. La historia de Atlántida de Platón puede haber sido influenciada por estos mitos universales. Por ejemplo, el relato del diluvio en la Biblia, la epopeya de Gilgamesh en la literatura mesopotámica y las leyendas de inundaciones en la mitología griega y romana, todos comparten temas de destrucción masiva por agua y la pérdida de civilizaciones antiguas. Platón pudo haber sintetizado estas narrativas en su relato de Atlántida, adaptándolas a su contexto filosófico y geográfico. Platón afirma que su relato de Atlántida proviene de los sacerdotes egipcios, quienes le contaron a Solón sobre una civilización avanzada que existió hace miles de años. La antigua civilización egipcia tenía sus propias leyendas y registros de tiempos antiguos, y es posible que Platón haya utilizado estos relatos como base para su historia. Los egipcios eran conocidos por sus conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y arquitectura, lo que puede haber influido en la descripción de Atlántida como una civilización tecnológicamente avanzada. Otro punto de inspiración para Platón pudo haber sido la famosa Biblioteca de Alejandría. Aunque la biblioteca fue establecida después de la época de Platón, es posible que él haya tenido acceso a registros y textos antiguos que luego formaron parte de esta vasta colección de conocimiento. La biblioteca era un centro de aprendizaje que albergaba obras de todo el mundo antiguo, incluyendo textos de historia, ciencia, filosofía y mitología. La existencia de registros antiguos en Egipto y su influencia en el pensamiento griego sugieren que Platón pudo haber tenido acceso a conocimientos antiguos que alimentaron su narrativa sobre Atlántida. La historia de Atlántida ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y la imaginación colectiva. Desde la obra de Platón, la leyenda ha sido reinterpretada en innumerables formas, inspirando exploradores, escritores
y cineastas. En la literatura, autores como Francis Bacon y Jules Verne han explorado la idea de Atlántida en sus obras. En el cine, películas como Atlantis: The Lost Empire de Disney han capturado la imaginación de las audiencias modernas con sus representaciones de esta mítica civilización. Cada verano se realizan excavaciones en la región donde se cree que estuvo ubicada Atlántida, llevando a muchos hallazgos arqueológicos significativos que datan desde tiempos prehistóricos hasta las épocas helenística y romana. Aunque las dificultades son muchas, la ciencia ha logrado desentrañar algunos de los misterios milenarios y continúan las investigaciones para revelar más secretos sobre esta mítica ciudad. Esperamos que este video te haya sido útil y te haya ofrecido una visión fascinante sobre la leyenda de Atlántida. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y amigos para que también sepan más sobre los misterios de Atlántida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, a medida que continuamos explorando estos misterios, cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a desentrañar la verdad.